Epifanías del Purgatorio. ¿Cómo están, queridos hermanos de este canal Epifanías del Purgatorio? Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Te pedimos que nos regales un like para que la plataforma pueda seguir recomendando el canal a otras personas a quienes aún no llega. También te pedimos que nos ayudes evangelizando o reevangelizar a los evangelizados católicos compartiendo cada uno de los videos que tenemos en este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un testimonio impactante. Es el testimonio de Alan, un hombre estadounidense que tuvo una experiencia cercana a la muerte y él tuvo, pues se puede decir que fue llevado al infierno. Él vio el lugar donde su alma estaba expuesta a caer si no cambiaba de vida. El testimonio ha sido traducido del inglés al español. El viaje de Alan al infierno. Pues crecí como hijo único en una pequeña granja en el oeste de Ohio. Me criaron como católico y asistí a una escuela parroquial hasta el 7º grado y luego a una escuela pública desde 8º hasta 12º. Mis padres eran muy devotos, pero me alejé de mi fe cuando perdí a mi mejor amigo en un terrible accidente de auto. Recién había cumplido 16 años y ese incidente me impulsó a una depresión terrible y llena de ira, lo que progresó hasta convertirse en un odio completo hacia Dios. No tenía tiempo para Él, ni ganas de nada relacionado con Él. Me convertí en un hombre podrido que no le importaba nada ni nadie, egoísta hasta la médula, completamente ensimismado. Incluso después de casarme y tener hijos, solo buscaba mi propia comodidad, mi propia riqueza, yo y yo. Te digo la verdad, si algo no me beneficiaba a mí o no aumentaba mi cuenta bancaria, ni siquiera le daba una segunda mirada. Hace unos 20 años, 22 y 4 meses para ser exacto, necesité una cirugía a corazón abierto. Demasiados años de vida dura, de beber, de cigarrillos. Bueno, ya sabes cómo es la historia. La mañana de la cirugía me estaba alistando para ir al hospital. Regina entró al baño para consolarme y darme ánimo. Como cualquier esposa normal lo haría. Yo le respondí de mala manera. Vuelve a la cama y te llamaré cuando necesite que me lleves de regreso a casa. Alan hizo una pausa y sacudió la cabeza. Buen tipo, ¿verdad? Se inclinó, tomó un sorbo de agua del vaso que estaba en su mesita de noche y continuó. Así que conduje hasta el hospital. Después de los preliminares, me llevaron en una camilla a la sala de operaciones. Cuando llegó mi anestesiólogo, se presentó y se sentó en un taburete junto a mi cabeza. Me pidió repetir mi nombre, fecha de nacimiento, etc. Y lo observé mientras iba y venía preparando sus máquinas. Luego se inclinó, me miró, y aunque su rostro estaba cubierto por la mascarilla, noté de inmediato sus ojos muy amables. Está bien, Alan, ya casi estamos listos para comenzar. ¿Quieres que rece contigo antes de ponerte bajo anestesia? Lo miré con furia, sentí que la rabia se agitaba en mi interior y me reí en voz alta. Tú no crees en esa basura, ¿verdad? Pues yo no, simplemente apúrate, ponme a dormir y acabemos con esto. Pude sentir la medicación recorrer caliente por mi vena y me pidió que contara hacia atrás, 100, 99, 98, etc. Y luego todo se volvió negro y completamente silencioso. Alan hizo una pausa mientras levantaba la vista hacia el techo. Me desperté y me vi a mí mismo mirando hacia abajo a mis cirujanos
y me preguntaba, ¿cómo demonios llegué hasta aquí? Con ese último pensamiento fui absorbido a través del techo, como un pañuelo siendo jalado de un bolsillo pequeño y arrojado a través de un túnel muy oscuro. Al final de esa negrura vi lo que parecía un diminuto punto de luz que crecía más y más hasta que me envolvió por completo, y en el centro de esa luz estaba Jesús. Alan hizo una pausa, sacudió ligeramente la cabeza. Puede que yo haya sido un ateo declarado y bocón. Ateo, pero yo sabía quién era Jesús. Así que ahí estaba yo, de pie, ante aquel a quien había ridiculizado y contra quien me había rebelado toda mi vida. Ahí estaba él, tan majestuoso y tan hermoso. Alan se detuvo un momento, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Su voz se quebró y luchaba por pronunciar las palabras. Estaba tan humillado, entonces comenzaron a aparecer imágenes de mi vida y recordé todos los insultos que solía lanzar contra cada persona temerosa de Dios que había encontrado. Resonaba en mis oídos uno tras otro. La expresión en el rostro de Jesús era de extrema decepción y de manera increíble también de amor. Pensé, después de todo esto, ¿cómo podría él aún amarme? Me quedé allí frente a esa mirada hermosa pero escrutadora y me sentí aplastado por mi propio pecado. Vi mi alma tal como Dios la ve, ¿sabes? Y era espantoso. Estaba cubierta de agujeros y de una suciedad pecaminosa que había acumulado y amontonado sobre mí voluntariamente, tanto que me había vuelto irreconocible, como un cadáver en descomposición, rancio y putrefacto, y su peso sobre mi alma me hundía y gritaba mi vergüenza ante mi Dios. Debía haber corrido tan lejos como pudiera, pero no había dónde ir. Estaba atrapado, obligado a verlo todo sin excusas ni alivio. Estaba avergonzado de mi pecado frente a una pureza tan incomprensible. Oh, querido Dios, ten piedad. Las lágrimas fluían de sus ojos mientras se los cubría con las manos, limpiándolos con los talones de las palmas. Sacó un pañuelo de la caja que tenía en su mesa de noche, secó sus lágrimas y guardó silencio por un momento. Con una fuerte inhalación comenzó de nuevo. Oh Dios mío, ¿qué he hecho? Quería que se detuviera con desesperación. No quería que él me mostrara nada más, porque con cada incidente sentía su decepción más agudamente que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mi vida. Esperaba que hubiera algún destello de bondad, pero en cada escena no había nada. Una vida desdichada, energía gastada en la acumulación de hojalata y bronce, y nada de sustancia a sus ojos. Me quedé ante él, desnudo y expuesto, como un mendigo inmundo sin nada que darle, sin mérito, sin amor, sin prueba de amor por él, solo amor propio. Manos vacías, alma vacía, vida vacía. Alan apretó el pañuelo contra sus pies, lo arrojó a la papelera, se inclinó, tomó otro de la caja y se secó los ojos. Luego se enderezó y suspiró profundamente. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Sabía sin ninguna duda cuál era mi destino. Conocía mi sentencia. Sabía que me lo había buscado. Su mirada estaba fija en mí. Su mirada era de tal profunda tristeza que me atravesaba por dentro, como si viera cada rincón de mi alma y todo lo que había allí. Luego, mientras yo seguía mirándolo, cerró los ojos y bajó la cabeza. Al inclinarse hacia adelante en la cama, me miró directamente y la desesperación me invadió.
Sentí un deseo incontenible de arrojarme a sus pies y comencé a suplicar incontrolablemente. Me disculpé con todo lo que había en mí y le rogué y supliqué por otra oportunidad. Le dije: Jesús, por favor, dame otra oportunidad. Cambiaré mi vida, lo haré mejor, lo prometo. Por favor, Jesús, no me abandones. Me postré a sus pies, llorando desconsoladamente por lo que me pareció una eternidad, quebrado, tirado allí rodeado de mi propia inmundicia, aferrándome al manto que cubría sus pies. Sabía más de lo que había sabido nunca en mi vida que su juicio era justo, merecía el infierno y sabía que era allí donde pertenecía. Alan hizo una pausa, se incorporó y me miró directamente. Y en su mirada, todo mi odio y mi egoísmo comenzaron a deshacerse rápidamente y a desvanecerse en la nada, como el hielo derritiéndose bajo un sol de invierno. Todo mi odio y egoísmo se drenaron fuera de mí y quedé vacío, lleno de agujeros, un remanente arruinado de un alma que una vez fue pura. Él puso sus brazos alrededor de mí y me atrajo a su corazón, y junto a su corazón sentí el calor de su amor y su perdón tan profundamente que me quedé completamente abrumado por la emoción y comencé a llorar como un bebé. Me sostuvo por un largo tiempo y vertió su amor en mí, en mi alma. Y perdón, consumiendo mi nada, arrastrándome hacia un amor tan intenso que me envolvió en una paz indescriptible. Mi alma destrozada y vacía fue al instante hermosa y completa. La suciedad y la inmundicia fueron reemplazadas por la belleza que es restaurada por Dios. Oh, no puedo describir cuán increíble se ve un alma cuando es restaurada a la gracia y purificada. Es lo más hermoso. Vi de inmediato cómo cada alma regresa a Él, un rayo resplandeciente de luz y una creación perfecta, cada una única. Me sentía abrumado con la inmensidad de su amor por mí y no podía esperar para correr hacia sus brazos. Lo abracé para siempre. Entonces sus palabras entraron en mi mente y corazón. Te daré otra oportunidad, pero primero quiero que veas lo que habría sido tu eternidad este mismo día. Él llamó y 2 seres llegaron inmediatamente y se colocaron detrás de mí. El de mi derecha me resultaba muy familiar y supe intuitivamente que era mi ángel guardián. El ser a mi izquierda era muy grande y absolutamente hermoso. Irradiaba majestuosa fuerza. Mientras lo decía, Alan levantó la vista, extendió sus brazos hacia afuera para mostrar la magnitud. Era ese San Miguel el Arcángel. Ambos me tomaron, me levantaron de donde estaba y me colocaron de pie junto a Jesús. Miguel tenía una espada magnífica y resplandeciente, más allá de cualquier fuerza o fuego inimaginable. Jesús puso sus manos sobre mis hombros, me miró a los ojos con una tristeza tan grande como la de una despedida, y supe que habría dado cualquier cosa por no separarme de él. Entonces, de inmediato, Alan chasqueó los dedos. Me encontré de pie en un valle árido, completamente desolado y rodeado por enormes montañas negras que eran dentadas y afiladas. Su base se extendía más abajo que el camino en el que estábamos, hacia profundidades que parecían no tener fin sin fondo. Caminamos por ese sendero. Era muy empinado y plano, pero resbaladizo. Tenía miedo de caer porque cada lado del camino había criaturas horribles que trepaban desde la oscuridad. Gruñían y chillaban, y sus manos con garras afiladas se lanzaban a mis talones. Trataba de mantenerme alejado de ellas.
cuando una me miró y dijo con voz terrible y penetrante: Alan, hemos estado esperando por ti. El miedo que me atravesó fue como nada que haya sentido jamás, y quise huir, pero mis ángeles me impulsaban a seguir. Cuanto más descendíamos, más profundo. Cuanto más descendíamos, más pesada se volvía la atmósfera. A lo lejos escuché muy débilmente el terrible alboroto, luchas, gritos de ira y de desesperación. A medida que continuábamos, el ruido aumentaba, y aunque no quería seguir más, un pánico se elevó dentro de mí, y mis pasos se hicieron más lentos, hasta que mis ángeles, que me sostenían de cada lado, me impulsaron hacia adelante. Debes de ver lo que espera a aquellos que rechazan a Dios, me dijo Miguel, mientras continuábamos más abajo en este sendero hacia el horror. Al final de nuestro descenso había una estructura inmensa y aterradora, que parecía extenderse para siempre, tanto en profundo como en altura. En la entrada, unas enormes puertas negras estaban cerradas y aseguradas desde fuera con enormes cerrojos. Miguel levantó su mano y los cerrojos se soltaron y las puertas se abrieron. De inmediato, un hedor repugnante me llenó la nariz, como el calor de un sol ardiente, empapando mi carne en fuego. Era tan aterrador y tan nauseabundo que me sentí enfermo y empapado en llamas abrasadoras. Estaba tan asustado que mis pasos se hicieron torpes, pero mis ángeles me empujaron hacia adelante. Cuando las puertas se abrieron, los gritos desgarradores y el lenguaje que escuché eran de una suciedad tan extrema y blasfema que nunca lo repetiría ante nadie. La cacofonía de los gritos reverberaba a través de mí, llenándome de un terror indescriptible. Mientras miraba las paredes de ese horrible lugar, vi celdas de distintos tamaños, alienadas a lo largo de ellas, y cada celda contenía un alma encarcelada. De repente, tuve un conocimiento instantáneo de cada alma. ¿En qué época habían vivido? Un poco de sus vidas y las circunstancias que los llevaron a su condenación. A mi derecha vi una temible pared negra que se extendía a alturas vertiginosas. Dentro de esta pared, que parecía estar hecha de piedra como de carbón, estaban talladas miles y miles de hornacinas, una encima de la otra, se extendían a lo largo y a lo alto de esa pared. Cada una contenía un alma de tamaño similar, circular en forma y tan apretada dentro que no podían moverse, incapaces de acomodarse para ningún consuelo. Sus cuerpos estaban aplanados y torcidos hacia afuera, hacia el centro. Sus ojos sobresalían y gemían, gritaban, chillaban y maldecían continuamente. Las expresiones de desesperación atormentada en sus rostros eran tan insoportables que tuve que apartar la vista. «Mira», dijo Miguel, «mira». El remordimiento que llenaba a cada uno de ellos no tenía fin, y la vida se repetía ante ellos continuamente sin descanso. Yo podía ver la causa de su tormento, mientras sus vidas se reproducían sin cesar frente a ellos, deteniéndose en momentos específicos que mostraban un pecado en particular, un episodio en particular, un pecado en particular contra Dios, maldiciendo nombres de padres, amantes, esposas, pero que en realidad eran sus propios pecados los que los afectaban. Se repetía una y otra vez,
no solo lo que habían hecho, sino el daño que habían causado, cómo sus acciones derrumbaron y destruyeron a otras personas. Si otra alma había terminado en este abismo por causa de sus acciones o por su mal, o por su mal ejemplo, eran responsables también por esa alma hasta cierto punto, lo que intensificaba su sufrimiento doble, triple o tantas veces como almas hubieran sido condenadas por causa de ellos. Demonios en las formas más horribles, algunos mitad animal, otros con apariencia algo humana. Estaban de pie allí, los rostros deformados en espantosas muecas, mientras arrancaban las almas condenadas que gritaban de dolor. Estos demonios abrían sus bocas con garras tan anchas que desgarraban la carne a los costados de sus mejillas. Luego vomitaban un fuego ardiente dentro de las bocas de esas pobres almas, quemándolas desde dentro hacia afuera. Esas pobres almas se volvían blancas como cal, como metal derretido, mientras los demonios las golpeaban y las lanzaban más adentro en su estrecho pozo de tortura, lanzándoles insultos horrendos. En el mismo fondo de esa inmensa pared yacía un solo nicho que estaba vacío. Al estar de pie frente a él, un hombre, un enorme y horrible demonio, señaló hacia mí y sentí su mirada penetrante como brasas que me quemaban. Era una insinuación enorme y directa. El hueco vacío era para mí. Me abrumó el terror y comencé a gritar, intentando huir, arañando a mis ángeles que me sostenían firmemente, intentando con todas mis fuerzas escapar. El despliegue de puro terror de mi parte solo incitó más su odio. Se lanzó hacia mí, extendiendo sus garras, pero sus zarpas fallaron. Mi ángel me sostuvo cerca y con calma me tranquilizó de que la misericordia de Dios me había prevenido de permanecer en ese lugar. Sentí un alivio inmediato, como si hubiera sido protegido de cualquier ataque de las huestes del infierno. Sus palabras entraron en mi mente, pero aún así no podía apartar mis ojos de esa criatura mientras continuaba. Seguro ahora, pero no siempre. Sus ojos llenos de odio permanecieron fijos en mí. El odio profundo podía aún sentirse mientras continuábamos alejándonos, pero todavía podía oírlo. Sus rasguños me acompañaban, la ansiedad crecía en mí, pero mis ángeles me impulsaban a seguir adelante. A medida que descendíamos más hacia el centro del infierno, los ruidos y la confusión total continuaban. Su intensidad aumentaba mientras más profundo íbamos y las torturas infligidas a las almas se volvían más y más espantosas. En un abismo particularmente desolador vi una pared horrible llena de celdas. Dentro de una celda en particular estaba encerrado un hombre, siendo torturado de la manera más atroz. Había vivido a principios de 1900. Fue artista y tuvo 4 hijos varones a quienes abusó repetidamente física, sexual y emocionalmente. Este hombre era un alcohólico violento y muy a menudo dilapidaba sus salarios en bebida sin proveer para su familia. Durante su brutalidad en la tierra, insultos horribles fluían de su boca. Se los arrojaba a su esposa e hijos, destruyendo su espíritu. Era un sádico más allá de la creencia. Como resultado directo, su hijo menor se suicidó. Él estaba completamente dominado por la lujuria, insaciable. En la tierra, su vitalidad, codicia y brutalidad eran completas en cada aspecto. Forzaba a sus mujeres a la prostitución. Vi que era un cruel capataz,
golpeando a las mujeres hasta quedar sus cuerpos y sus voluntades, hasta que sus almas quedaban totalmente sometidas. En su prisión estaba condenado a experimentar una y otra vez lo que había infligido a otros. Lo veía vívidamente, el efecto que sus acciones tuvieron en las almas de todos los que lo rodearon se magnificaba a un grado inimaginable, y su tortura era doble, triple o más, porque él era responsable de cada alma que había destruido con su vida. Las criaturas más horribles lo desgarraban sin piedad, arrancándolo desde la ingle hasta el pecho, lacerando su carne, humillándolo con ridículos indescriptibles y exponiéndolo a vergüenzas insoportables. Una y otra vez, cada tortura superaba la anterior en su barbaridad. Gritos terribles, súplicas desgarradoras, odio dirigido hacia sus torturadores, lo llenaban, intensificando su odio hacia él como víctima atrapada. Al final de cada tortura, su cuerpo reducido a pedazos y luego de inmediato volvía a la normalidad y sus tormentos comenzaban de nuevo. Su hijo, habiéndose arrepentido, estaba a salvo en los brazos de Dios, pero este hombre fue responsabilizado por la vida que fue truncada por su abuso. En esta cámara estaba encadenado y estirado sobre una mesa de piedra ennegrecida. Lo obligaban a beber un espeso líquido negro que un animal espantoso le vertía en la boca. Se le forzaba a ingerir enormes cantidades de ese líquido como castigo por su insaciable apetito por el alcohol. Su abdomen rápidamente se distendía por dentro hasta que podía verlo siendo comido por gusanos desde dentro. El líquido lo expulsaba vomitando, pero se le obligaba una y otra vez a beberlo. Luego su cuerpo era golpeado y aplastado hasta quedar como lava fundida. El fuego lo quemaba y derretía su carne. Era destrozado y convertido en un charco viscoso de huesos y carne derretida. Inmediatamente volvía a la normalidad y sus cadenas eran liberadas. Se arrastraba tratando de escapar, pero era capturado de nuevo. Jugaban cruelmente con él, lo arrastraban de regreso a la mesa donde todo comenzaba otra vez. El odio expresado en su rostro era algo tan repugnante y odioso como un lenguaje tan lleno de insultos horribles contra Dios, que nunca lo olvidaré. Todavía tengo pesadillas en las que estoy furioso y esas blasfemias horrendas caen sobre mí. Tuve que apartar la vista porque era insoportable ver sus tormentos una y otra vez. Alan hizo una pausa y se acomodó en la cama. Las almas que vi en el infierno entendían perfectamente por qué estaban allí. Cada una de ellas era testigo de su vida tal como Dios la ve. Se juzgaban a sí mismas con perfecta claridad a la luz de Dios. No hay defensa cuando la pureza absoluta clama por justicia. Merecen el infierno y lo saben. ¿Ves? Son nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pecados y en última instancia nuestro rechazo total de la gracia de Dios lo que decide. Mientras decía esto, Alan se golpeó el pecho con el dedo como acusándose a sí mismo de nuevo. Cada alma, incluso hasta el último momento de su vida, tiene la opción de aceptar a Dios o rechazarlo. El alma en el infierno es aquella que rechaza a Dios. Rechaza su misericordia, incluso después de que Él los haya buscado. Y lo más importante, lo rechazan a Él. Su amor es tan grande y aún así ellos mismos se hunden en este abismo porque lo han rechazado. Es mucho peor estar ante Dios que estar en la oscuridad. Alan hizo una pausa, sacudió la cabeza y me miró.
Con tanta tristeza en sus ojos dijo: muchas personas creen que el infierno será una gran fiesta, una orgía de pecado. Lo que no se dan cuenta es que estarán completamente y absolutamente solos. El alma que vi allí estaba encerrada, completamente sola, y además de esa soledad sufría una tremenda desesperación. Tan terrible es la soledad que, causada por el desprendimiento y separación de Dios y su plenitud, que es la peor de todas las torturas humanas, es absoluta. No hay nada más allá de la separación de Dios, y se experimenta una desolación interna que consume por completo. El juicio es rápido e inmediato. Ellos huyen de Dios y de su justicia y se lanzan de cabeza al infierno. El remordimiento que sienten jamás se aliviará. Desde ese momento en adelante son incapaces para siempre de sentir o expresar amor, solo odio. Su destino está sellado en su juicio y en su arrepentimiento rechazado, porque no queda rastro de deseo de arrepentimiento. El perdón es imposible, ya que su falta de arrepentimiento de las ofensas cometidas contra un Dios infinito los condena. Su sentencia es, por lo tanto, infinita. Las personas no salen del infierno. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alan y levantó la mano para secarlas con un pañuelo. Con una fuerte inhalación y una voz cargada de emoción dijo: me rompió el corazón haber visto tantas almas allí, no solo confesando su dolor, sino recordando cuánto más grande fue mi propio juicio. ¿Puedes imaginar cuánto dolor siente él cuando sus hijos le escupen en el rostro y dicen: no, no te quiero, prefiero estar en el infierno que estar cerca de ti? Alan levantó la mirada, se secó los ojos nuevamente, luego hizo una pausa e inclinó la cabeza sin alegría, mientras quedaba sumido en un profundo pensamiento. Ellos llaman sobre sí mismos su justicia y por lo tanto su venganza, y es terrible. Se inclinó hacia su mesa de noche y tomó un trago. Colocando el vaso de nuevo en la mesa, continuó diciendo: la gente debería leer Ezequiel 25:17, donde dice: y ejecutaré grandes venganzas sobre ellos con represiones de ira. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute mi venganza sobre ellos. Alan guardó silencio durante bastante tiempo. Luego miró hacia el final de su cama y comenzó de nuevo. Rápidamente descendimos hasta que llegamos de nuevo. Lo que parecía ser el fondo de un enorme pozo. En su centro había una celda inmensa con puertas tan gruesas como altas. Estas puertas se abrieron por orden de San Miguel y un humo nauseabundo salió, envolviendo todo a nuestro alrededor. Mi ángel levantó su mano y al acercarnos el lugar se llenó instantáneamente de una luz brillante. Las paredes rezumbaban y temblaban con lo que parecían ser serpientes de tamaño antinatural, que se deslizaban y escurrían hacia la oscuridad en el fondo de la celda. En el centro se encontraba un trono enorme, hecho enteramente de monedas de oro y plata, lingotes, montones de billetes y riquezas empaquetadas en montañas altas y deslustradas. En su base estaban las almas de los humanos, algunos con piel, otros solo con huesos, y aunque los huesos estaban completamente desnudos y cubiertos de gusanos, cuando la carne había sido devorada por los gusanos, todo comenzaba de nuevo y la carne volvía a cubrirse de piel. Estas almas permanecían completamente inmóviles, ardiendo, pudriéndose, dirigiéndose, gimoteaban y temblaban bajo el peso de este trono masivo. Desde atrás de mí sentí claramente la presencia de algo tan malévolo. Su odio sobre mí era tan aplastante que me heló en el lugar. Lo sentí detrás de mi cuello
Instintivamente supe quién era y comprendí que su presencia era tan malvada, tan vil y tan llena de odio que me heló la sangre. Alan hizo una pausa. No podía mirarlo, sentía que me estudiaba y lentamente se estiró frente a mí. Su hedor pútrido impregnó mis fosas nasales mientras sentía su mirada buscando cada defecto, cada pecado de mi alma, quemándome con sus ojos. Retrocedí y mi ángel guardián me dijo que mirara. Levanté la cabeza y miré directamente a esa criatura tan increíblemente malvada. Me incliné y vi su enormidad completa. Se dejó caer pesadamente sobre el trono, causando que sus cimientos aplastaran los cadáveres que yacían debajo. Golpeó con su pie en forma de pezuña directamente en la boca del origen de una de las quejas, torciendo, aplastando más profundamente el alma en la masa viscosa. Era enorme, tan negro como el alquitrán, y brillaba como el vidrio. Sus ojos ardientes eran de un rojo oscuro, torturado y penetrantes, llenos de un poder aterrador. De sus enormes hombros salían cuernos, rodeados por un crecimiento serpentino y repugnante que se extendía por su espalda, arrastrándose hacia el suelo. Su rostro era demoníaco y horrible en toda su fealdad. Nada puede describirlo de forma adecuada porque no se parece a nada en esta tierra. Lo único que podía expresar era que lo odiaba y su odio era infinito. Lo que intentaba asegurarme a mí mismo con lo que mi ángel me había dicho se nublaba mientras él arremetía contra mí con palabras inmundas y degradantes. Sus acusaciones se arrojaban sobre mí con rapidez creciente y sus ofensas me llenaban de incertidumbre, de un ataque de duda tras otro, tras otro, tras otro. Todo lo que decía era: nunca podrás ser perdonado por todo lo que has hecho. Me perteneces a mí desde el principio. Has sido mío todo el tiempo. Miguel levantó su mano majestuosa, lo que detuvo el ataque de Satanás, y con voz atronadora gritó: ¡basta! Una luz brillante emanó de su voz. Vi a Satanás encogerse ante mis ojos, haciéndose más pequeño y cada vez más brillante. Lo vi encogerse, lanzando aullidos y blasfemias, cada vez más pequeño, mientras trataba de escapar de nosotros. Rápidamente volamos hacia arriba, saliendo de ese pozo. Las puertas se cerraron y sus grandes cerrojos se golpearon con fuerza, encerrando a sus habitantes para siempre. Volamos hacia arriba, ascendiendo a una velocidad cada vez mayor, y podía oír los gritos blasfemos de Satanás apagándose lentamente. Entonces, en un instante, ya no estábamos más en esa horrible oscuridad, sino de regreso a la luz, lejos del calor del hedor del infierno. Estaba tan agradecido de haber salido de ese pozo inmundo que lloré, aferrado a mi ángel guardián. Les di las gracias a ambos por sacarme de allí. Nos detuvimos y Miguel se volvió hacia mí y dijo: «Lo que has visto es solo un pequeño vistazo del infierno. No lo olvides nunca». Con eso mi guía desapareció y fui lanzado de nuevo, esta vez a través de un túnel muy oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba acostado boca arriba, con un tubo en la boca. Mi cabeza daba vueltas, mi pecho estaba en un dolor horrible mientras intentaba respirar. Estaba confundido y asustado, incapaz de mover mis brazos o piernas. En esa confusión pensé que quizás me habían empujado dentro de ese hueco en la pared del infierno. Comencé a forcejear con todas mis fuerzas, tratando de mover mis brazos y piernas. Entonces escuché la voz de mi doctor explicándome de nuevo que me relajara, que la cirugía había terminado y que iban a quitarme el tubo de respiración. Me di cuenta de que estaba en la tierra, en el hospital, y me sentí aliviado de estar allí y no en el infierno. Suspiró y se recostó y tomó otro sorbo de agua.
Vaya, Alan, dije, qué historia. Entonces dime, ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella experiencia? Él sonrió y respondió, bueno, todo en mi vida sigue igual y al mismo tiempo cambió en un instante. La experiencia me cambió por completo. Tan pronto como el tubo de respiración salió, pedí una confesión. Estaba frenético y les dije a las enfermeras que trajeran a un sacerdote lo antes posible. Ninguno estaba disponible hasta el día siguiente y esa noche no dormí nada. No me había confesado desde que estaba en la secundaria y no había ido a misa desde entonces. Cuando el sacerdote llegó al día siguiente, le pregunté cómo debía empezar. Titubeé con las palabras, incapaz de recordarlas, pero él pacientemente me guió. No pude detener el llanto y lo confesé todo. Cuando me dio la absolución, lloré 1 hora más. Al domingo siguiente fui a misa, recuperé mi fe y mis fuerzas. Me senté con mi esposa y todos mis hijos y me disculpé con ellos por todo. Le pedí perdón. Al principio se negaron, pero al final lo aceptaron porque sabían que había cambiado realmente. Regina tardó mucho en perdonarme porque había sido tan ruin con ella durante todo nuestro matrimonio. Ella no era pecadora, yo sí, pero con el tiempo finalmente lo hizo. Ahora hemos estado juntos 56 años. Sí, dijo, mirando su anillo de bodas y girándolo con el dedo índice de su mano derecha. Ella me perdonó. Somos muy unidos ahora y cada día he intentado demostrarles cuánto los amo. Sonrió. Me tomó mucho tiempo ganarme a Regina de nuevo. Tras una breve pausa, levantó la mirada de sus manos y me miró. Ha pasado cada momento desde entonces compensándolo, yendo a misa todos los días y rezando constantemente a Jesús. Rezo todo el tiempo desde aquel día terrible y voy todos los días desde entonces. Ir a misa y comulgar todos los días. Ahora estamos enfrentando esto y Regina tiene muchas dificultades para aceptar la enfermedad. Es demasiado para que ella lo asimile. Sé que este padecimiento me llevará pronto, pero no puedo dejar de compartir lo que pasó y sé que cuanto más lo cuente, más lo entenderán. Me sonrió. Es mi deber compartirlo. He contado esta historia tantas veces que ya perdí la cuenta. Cada vez que lo hago pienso en lo cerca que estuve de no lograrlo, de perderme para siempre. Casi quedé atrapado permanentemente en ese lugar horrible e inmerecido, y con toda razón dañé tanto y desprecié tanto. Pero Jesús, en un acto de misericordia inmerecida e increíble, me rescató. Y por eso paso cada día agradeciéndolo. La gente necesita darse cuenta de que no hay nada imperdonable, porque Jesús es más grande que cualquier pecado. Pero Él no puede perdonar si no estamos dispuestos a pedir su perdón. Todo lo que tenemos que hacer es amar. Eso es todo. Ama a Jesús. ¿Cómo se hace esto? Amando a las personas que Él te dio para amar. Tu familia, tus compañeros de trabajo, en tu caso, tus pacientes. Sí, Jesús no condenó a los soldados que lo clavaron en la cruz. Entonces nosotros debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Él fue el ejemplo supremo de cómo tratar a todos. Si somos simples, pero somos simples de manera difícil. Si me encuentro con personas que solo se preocupan por sí mismas, me siento obligado ante Dios a contarles mi historia. Se las cuento para mostrarles el camino equivocado que seguirían si continúan en esa dirección. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, pero la semilla queda sembrada. Alan comenzó a empeorar a medida que el sangrado por su cáncer de vejiga continuaba. Nunca lo escuchamos quejarse. Una noche llegué al trabajo y de inmediato fui a verlo. Estaba empapado de sudor, muy pálido. Un verde enfermizo cubría su piel.
Lo limpiamos, lo cambiamos de ropa y de cama, y mientras lo acomodaba me miró y susurró: se acabó. Lo miré y supe con el corazón destrozado que mi amigo estaba muriendo. Me incliné y lo abracé con lágrimas en los ojos. Dios te bendiga, mi querido amigo, le susurré. Él sonrió, me miró y me susurró: rezaré por ti cuando esté con mi Jesús. Alan pronto dejó de responder. Llamé a su esposa e hijos para que entraran. Se reunieron alrededor de su cama mientras él se deslizaba hacia abajo, hacia la inconsciencia. Su esposa velaba junto a la cabecera de su cama y nunca soltó su mano. A menudo besaba su palma y la presionaba contra su mejilla, tal como lo había hecho el día en que lo admitimos. Sus hijos, silenciosos y serenos en su dolor, también permanecieron al lado de su cama. A menudo se escuchaban suaves cantos o rezos. Alan murió en paz a las 3 de la mañana.